Hola, ¿qué hace el gato? ¿Viendo? Desde los 12 años más o menos que me gustan los slasher. ¿Qué es un slasher? Es un género de terror que se centra en un asesino que va matando un grupo de adolescentes. Este asesino puede ser supernatural o mismo en la vida real, pero siempre tiene un elemento fantasioso. Del slasher me empezaron a interesar los asesinos en sí, entonces me trasladé a la vida real, no a la ficción, ya que algunos de los monstruos, algunos de los asesinos que están en las películas de slasher más famosas están inspirados en personas reales muchas veces. Por ejemplo, La Matanza de Texas. La Matanza de Texas está inspirado en Ed Gein, que fue el asesino real en Texas, que fue en la década de los 60, 70 más o menos, que coleccionaba los huesos de sus víctimas. Y desde ese momento siempre me interesó cómo pensaban, es decir, la psiquis de estos personajes, de estas personas que tienen una visión tan retorcida del mundo y por qué, qué los llevó a cometer esos actos tan terribles para esta sociedad. Entonces, teniendo esto en cuenta, tienen el contexto de por qué me interesa hacer este video. Pero antes de empezar quiero aclararles qué es un asesino en serie para que se orienten y tengan mejor información y mejor contexto para entender a esta persona que vamos a ver en el día de hoy. La denominación asesino en serie o asesino serial designa a un individuo que asesina a 3 o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato, y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen. Los crímenes tienden a estar específicamente motivados por una multitud de impulsos psicológicos, en particular ansias de poder y compulsión sexual. Suelen seguir una misma metodología o modus operandi, involucrando a víctimas que a menudo comparten alguna característica con el agresor, ya sea ocupación, raza, apariencia, sexo o edad. Una vez tenida esta nueva información, vamos a dar inicio a la nueva sección de este canal que se va a llamar Analizando entrevistas a asesinos seriales sin saber nada de psicología. Y sí, este nombre está bastante inspirado en la sección que tiene Matías Parkman analizando música sin saber nada de teoría musical, así que gracias Matías Parkman por inspirarme. En el día de hoy vamos a ver una entrevista a Richard Kuklinski, hijo de Stanley Kuklinski y Anna McNally, dos padres bastante fríos y bastante abusivos con él. Fue un asesino a sueldo para la mafia, no me acuerdo, en Nueva Jersey, si mal no recuerdo, pero era conocido como el hombre de hielo, ya que congelaba a sus víctimas para enmascarar el momento de su fallecimiento, ya que cuando la policía encontró no sabía exactamente, debido al congelamiento de los cuerpos, hace cuánto había muerto, porque ya saben que si congelas la carne se mantiene en muy buen estado, entonces no sabían si había muerto un día anterior o hace 2 semanas, incluso la podría haber tenido por años y la policía no hubiese sabido de nada. Lo que más caracteriza a Kuklinski es su frialdad, más allá del hombre de hielo por congelar a sus víctimas, era muy frío y era incapaz de sentir amor por alguna persona, ya que poseía un trastorno del ser antisocial. Esto quiere decir que su cabeza no le permitía empatizar con otras personas, excepto con su familia, su esposa y sus 2 hijas. Así que bueno, sin más dilación vamos a ver esta entrevista que es muy choqueante. Yep. I killed basically more 100 people when I was a young man, before I even knew anybody. One part of my life, I killed people for nothing. Just for somebody to look at me wrong, I would kill them. Stab them, shoot them. What did you want them to think as they died? Just see my pretty face. I saw the surprise, the shock, the blank. They're gone. And all I saw was my reflection. But that's it. Did you have a favorite place you'd like to shoot? A favorite? Yeah. Well, most of the time, if you're up close, you shoot them under the chin. Bien, lo primero que podemos observar en la entrevista es que primero la facilidad con que dice que mató a más de 200 personas. Creo que su matanza se divide en 2 partes. Creo que mató 100 personas o menos durante su juventud, es decir, antes de que fuese sicario, y ahí una parte explica que a cualquiera que lo miraba mal, él lo mataba, y eso explica su problema del ser yo antisocial, que era capaz de matar a alguien y no sentir nada, no sentía empatía, no sentía amor por estas personas, y al principio se ve como una actitud muy superficial, es decir, yo los miraba a los ojos y quería que se vayan con ese último recuerdo, pero después la entrevista se torna un poco más profunda, porque muchos tenemos ese concepto de que los asesinos seriales es como que son súper narcisistas, hablan de ellos, quieren llamar la atención,
Y al principio, o sea, es decir, cuando era joven, creo que lo pensaba de esa manera, pero después en la entrevista, él realmente está haciendo la entrevista porque lo pidió él, porque necesita buscar respuestas en su interior, que después lo dice, y es por eso que la entrevista va de menor a mayor. La entrevista empieza con algo muy superficial, que son sus propias palabras diciendo él que él quería que los miren morir, que lo último que vean sea su cara, a algo más profundo de por qué lo hacía, de la suplantación del odio por el amor. Do you know what an adrenaline rush feels like? Oh, yeah. What will give you one? Sex. It's the only one. I don't really get anything from hitting anybody, hurting anybody, shooting anybody. Does nothing for me. The only thing that gives me pleasure is sex. Well, that's a different kind of pleasure than what an adrenaline rush It's the pleasure I get. Yeah. If I were to beat somebody up, it would do nothing for me. If I knocked them down and stepped over them, that's why you see it doesn't bother me. I don't care to hurt anybody. It does nothing for me. Killing someone else. But you could never get a feeling out of it. I never got one, though. It was disappointing. That's when I figured I must be crazy. Because I figured some of them should have some kind of a feeling. Something. Bien, acá vemos una actitud en la que se diferencia del resto de asesinos seriales, y es que todo eso que él hacía, eso de matar, estrangular, acuchillar, disparar y torturar, no lo hacía por un placer sexual. Muchos de los asesinos en serie, como leí en la definición, buscan un placer sexual. Él no lo tenía, era simplemente apatía. Pero algo en él está cambiando, ¿no? Al menos en el 2002, porque él pidió hacer esa entrevista en el 2002. Él estaba intentando buscar respuestas a por qué era así, porque se da cuenta de que algo está mal. We had the incinerator in the projects there. So I threw a cat in the incinerator. Then I threw a book of matches in there. And through the door I watched the fire get bigger and bigger, and this cat was running around, trying to get away. Eventually, the fire got too big for him, and he didn't run anymore. Kuklinski's childhood was characterized by brutality and violence inflicted upon him by his father, Stanley. What's the worst beating you ever took from your old man? I don't think there's much difference in any of them. They were all pretty bad. He left his mark on me, pretty much. Y llegamos a dos de las características principales que tienen los asesinos seriales. Uno, violencia con animales. ¿Por qué? Porque son más accesibles, son más pequeños. Es muy poco probable que un niño pueda matar o una niña pueda matar a alguien adulto, un humano adulto. ¿Por qué? Porque primero experimenta con cosas más pequeñas a las que él le puede llegar más fácilmente y que tienen menos condena, como es matar a un animal antes que a un humano, obviamente. Otra de las cosas es la violencia familiar. La violencia familiar y el contexto familiar es muy importante en las personas, ya que es el primer área de sociabilización y el primer área de aprendizaje, sobre todo el entorno familiar. Por eso es tan importante. Yo tengo una conciencia estructurada de manera tal que no me permitiría salir a matar gente, pero estas personas que reciben violencia y todo lo único que conocieron es violencia por parte de sus padres, que deben ser los que más deberían quererlos, genera una conciencia bastante retorcida y con violencia, y eso es lo que genera apatía en muchos de los casos, en muchos de los asesinos seriales, y empiezan a experimentar con animales, como dije, porque son más pequeños. Acá se dio el caso del petizo de Judo, que fue el asesino más joven de Latinoamérica y de Argentina, obviamente, que mataba bebés humanos y niños humanos, y quemaba sobre todo orfanatos. No me salía la palabra. I would tie them up or tape them, their hands and their feet together, and then I would leave them there, and I'd leave a camera on
And rats used to eat them and start nibbling away at them. The people would definitely scream and yell and holler and try to get away. And eventually more rats would come, and they would consume these people eventually, you know. But there was a lot of screaming and yelling in between. But when I did that and I watched it on, the devil was that? Super 8, I think it was. I found it distasteful, and it used to make me nervous for some reason. And so that was some type of a feeling which I wasn't too keen on having. Es curioso porque a pesar de que él mismo mató y descuartizó mucha gente y vio mucha gente morir de todas las maneras posibles, hasta vio gatos morirse porque él ataba las colas con un broche y les ponía sábanas para que se intenten escapar y se arrancaban las propias colas los gatos. Ese método lo ponía muy nervioso. Ese método de dejar a la gente atada y que las ratas se lo coman lo ponían muy nervioso, y ahí es cuando nos damos cuenta que dentro de toda esa insanidad mental que él tiene, algo humano tiene, algo le repele, algo, una sensación de que algo en su interior no lo dejaba ver esas cintas, porque él dejaba grabando esas muertes. Dentro de toda esa insanidad mental vemos algo de sanidad, si se le podría decir. Algo que lo hace más humano de lo que parece. I beat a guy to death one time. I had blood in my shoes. His blood in my shoes. Just goes on that way. Had to throw all my clothes away. There I was driving a big Lincoln Town car with butt naked. Had a sheet wrapped around me. We're having too much fun, you know that? You realize that? I'm coming across like a nice guy. Nobody's gonna believe this. Nobody. I wouldn't believe this if I was watching this. Because I'm the furthest thing from a nice guy. I am what you call a person's nightmare. Because of the way I project myself, people think they can get by. There have been people you've been good to, aren't there? Not many. There have been people. I don't know what you consider good. Your interpretation of good might be different than mine. I don't know. What do you mean good? Well, how do you think you were with your kids? Oh, the kids. Now you're talking completely different. Now you're talking black and white. Que podés notar todos sus matices. El chabón es capaz de sentir empatía por alguien. No es capaz de tener empatía. Sin embargo, sí pudo al tener hijos. Fíjate cómo la sociedad te inculca todo eso del amor por tu familia, que él vio reflejado todo lo malo que le hicieron los padres y lo transmitió, lo transformó en algo bueno con sus hijas. Con su esposa no, tuvo algunos problemas. So I really loved the girl. But when I got mad, I forgot all that. And wound up hurting the person I loved. So, where did I really love her? I still hurt her. I got to trust her more than I trusted anybody in my whole life. She's the only person I ever really trusted. Es súper curioso ver cómo él mismo explica de que pudo confiar, fue la única persona en la que pudo confiar de verdad, e igual la seguía lastimando por este mismo trastorno, y es muy lamentable. Well, basically I think I decided to talk to you would be so I could find out more about myself, since I don't know the answers, and you are a person who is highly qualified
to give me answers, possibly, of what's going on. I figured this would be a good time to talk to somebody like you, or you know. Well, why don't we turn the tables here and you interview me? I'll answer your questions. Interesting. I could live with that. Just so happens I might have a question for you. What do you think about me? Anything good, bad, or indifferent? Y acá voy con que la entrevista misma va evolucionando de una manera muy interesante y muy enriquecedora para las personas que de verdad le interesa, y mismo para esas dos personas. Pasamos de una superficialidad y soberbia extrema acerca de hablar de la muerte de alguien a intentar ahondar, profundizar en sus propios sentimientos y por qué se sentía así, que es la finalidad de esta entrevista que él mismo la pidió. El chabón le revela que durante la entrevista sintió deseo de matar al psicólogo. Entonces pasamos de eso, de la irracionalidad extrema, a hacer la última reflexión que vamos a ver en esta entrevista, ya que el psicólogo le diagnostica todos estos trastornos y le hace ver el severo problema que tiene. Entonces él nos deja una reflexión y una autolectura, si se podría decir, de él mismo. I appreciate you taking the time and explaining this to me. I am probably the loneliest person in the world because I have nothing I care for, and I can't make any friends to have any kind of a relationship, or so I've lost everything. I've lost everything I ever cared for, everything I ever wanted. It's down the toilet. Since there is no love in my life, I must have something to replace it, so I replace it with hate. Constant hate. Constant reminder to hate. And what's that do for you? Keeps my left foot going in front of my right foot. Keeps me moving. Without it, I would probably just plop down someplace and have no reason to continue. Is that all you've got left is hate? That's all I've got left. Everything that I ever cared for is gone. Everything I ever liked is gone. Everything that meant anything to me is gone. So hate. That's all you started with, too. Then I've come full circle. It's time for me to die.